buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión número 16 de este año. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Dulce Adriana Mata Espinosa. Ella es investigadora en ciencias médicas adscrita al Laboratorio de Patología Experimental del Departamento de Patología de nuestro instituto, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella es química farmacobióloga, es egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó su maestría en especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. También realizó su doctorado en ciencias bioquímicas de la Facultad de Química de la UNAM, desarrollando su trabajo experimental en el Instituto de Fisiología de la UNAM. Realizó un postdoctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Cuenta con más de 70 publicaciones internacionales en revistas indexadas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es profesora de asignatura de carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es profesora de la estancia estudiantil de la Facultad de Química de la UNAM. Es un gusto para nosotros tener a la doctora Dulce. Adelante, Dulce, te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación, Eli. Gracias a todos por estar pendientes de la plática. Y hoy quiero platicarles acerca de terapia génica con vectores adenovirales en tuberculosis experimental. Eli, ¿cómo le paso una cosa? Gracias. Y para el apuntador. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a los pulmones, aunque puede infectar cualquier órgano del cuerpo. El agente causal es Mycobacterium tuberculosis y desde hace 30 años, desde 1993, la OMS la consideró como una enfermedad reemergente debido a los casos de tuberculosis por MDR que fueron incrementando a partir de ese año. La tuberculosis se considera la segunda causa de muerte a nivel mundial por un agente infeccioso. El primer lugar lo tiene SARS-CoV con el COVID. Cada año hay 10 millones de casos nuevos y 1.5 millones de muertes. El 30% de la población mundial está infectada con tuberculosis latente, es decir, 2.500 millones de personas. Y pues en México no es la excepción. Tenemos en promedio 28,000 casos por cada 100,000 habitantes, eso el año pasado. Como pueden observar, en verde más oscuro son los estados que cuentan con más tuberculosis en nuestra República Mexicana, y como pueden ver es donde van los migrantes, y también aquí en el norte, en Baja California y en Sonora. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Se transmite cuando una persona con tuberculosis activa canta, habla o emite pequeñas partículas en las que van contenidas las micobacterias a otra persona receptora. Y una vez que ocurre eso, pueden pasar 3 escenarios. En el primer escenario, que ocurre entre el 5 y 10% de las personas, la enfermedad se presenta con los signos y síntomas y la denominamos tuberculosis activa. ¿Qué signos y síntomas tienen estas personas? Pues son tos con sangre, fiebre, dolores de pecho, escalofrío, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, una tos crónica que no se quita, falta de apetito y fatiga. Estos pacientes tienen que tomar medicamento y más adelante vamos a ver en qué consiste. El otro 90 a 95% de las personas que tuvieron la prima infección puede ocurrir otros 2 escenarios. El primero es el 75% de las personas elimina la infección. Esto es gracias a la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. El otro 25%
desarrolla lo que llamamos tuberculosis latente. La micobacteria se queda contenida en un granuloma y puede permanecer en ella por mucho tiempo. El granuloma es una formación bien definida que está constituida por linfocitos, macrófagos, células epiteliales y dentro de ella se encuentra la micobacteria contenida. Esta es una caricatura, pero este es un granuloma real. ¿Y qué desencadena o qué despierta la tuberculosis? Puede ser la desnutrición, la diabetes mal controlada, inmunosupresores, la vejez y también en pacientes con VIH puede hacer que esta tuberculosis latente se reactive en algún momento de la vida. Esto es aproximadamente el 10% de las personas. Entonces, estos son los escenarios que podemos tener cuando ocurre una primoinfección. ¿Existe cura para la tuberculosis? Sí, sí existe. Y para micobacterias drogosensibles son 4 fármacos tomados por 4 a 6 meses. Y para micobacterias que son drogoresistentes son 8 fármacos tomados e inyectados por 12 a 18 meses. Y por supuesto son más tóxicos y más caros. Existen daños colaterales, por supuesto, como gastritis, alteraciones neurológicas, efectos hepatotóxicos y también pues afecta la microbiota normal. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hemos estado buscando por muchos años es acortar los tiempos de tratamiento que como vemos pues son muy largos. Entonces, aquí en el instituto contamos con 2 laboratorios BCL3, uno situado o localizado en el departamento de patología y otro ABCL3 localizado en el bioterio. Y en estos 2 laboratorios estamos trabajando con tuberculosis y siempre nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos ha sido acortar tiempos de tratamiento. Hoy les vengo a platicar acerca de lo que es la terapia génica en la tuberculosis. Y bueno, la terapia génica utiliza vectores, en este caso utilizamos vectores adenovirales, en los cuales se introdujo un cDNA que va a proteger o va a activar a las células de tal forma que una vez que se introduzca en el ratón, en este caso ratón, va a dar una mejoría. Entonces, estos son los adenovirus que nosotros hemos utilizado a través de este estudio. Y bueno, este estudio tiene ya muchos años que empezó y es una historia un poco larga. Ya llevamos desde 2000 trabajando con estos adenovirus y es la historia que les voy a platicar hoy. Mm. Bueno, por principio, el adenovirus humano tipo 5, que es el que utilizamos, son virus no envueltos con cápside icosaédrica, es decir, tiene 20 caras iguales, poseen DNA de doble cadena de 26 a 45 kilobases, poseen genes tempranos denominados early, que son genes de replicación, y también tienen genes tardíos, que codifican para la estructura de la cápside y proteínas del núcleo. El ciclo de vida de un adenovirus es replicación del DNA, expresión génica y formación del virión. El adenovirus está constituido por 12 pentámeros, que son estas bases color amarillo, y tiene 240 hexámeros. Y todo esto forma la cápside. Y como pueden observar, tiene una fibra. Y en el borde, en la punta, tiene una protuberancia que va a tener contacto directo con el receptor de coxsackievirus adenovirus, denominado CAR, y también con integrinas de la célula que infecta. Se llaman las integrinas alfa B beta 3 y alfa B beta 5. ¿Por qué utilizamos los adenovirus como vectores de transferencia en terapia génica? Bueno, tienen varias virtudes, entre ellas es que se pueden insertar
un cDNA de 7 a 36 kilobases, son incapaces de replicarse porque ya han sido deletados los genes E1 y E3, no se integran al genoma, no se requiere ningún adyuvante y tienen tropismo por el epitelio respiratorio. De hecho, los adenovirus comúnmente pueden causar algunas enfermedades oftálmicas o del aparato respiratorio. Entonces, este vehículo fue el ideal para transferir el mensaje que nosotros queríamos llevar y siempre buscamos activar macrófagos para eliminar a la micobacteria. Como pueden observar, el adenovirus recombinante va a tener contacto con el receptor CAR, que es este verde, y con las integrinas. Se va a formar un endosoma, una vesícula, se va a acidificar, se va a liberar y va a entrar el DNA al núcleo. Entonces, ahora les voy a mostrar una caricatura que hicimos hace varios años. El adenovirus de interferón gamma fue el primero que introdujimos a los ratones. Entonces, ahí están nuestros adenovirus que introdujimos a través del vía intratraqueal a los ratones. Son los alveolos. Y una vez dentro del adenovirus tiene contacto con el CAR, con las integrinas, y forma un endosoma. Es que no pasa hacia enfrente. Híjole, creo que ya se trabó. Ahí va. Se va formando el endosoma. Estas proteínas que son del adenovirus desestabilizan el endosoma, el pH se acidifica, se libera y entra por los poros nucleares de nuestro DNA para poderse transcribir dentro de nuestro núcleo. Uy, está un poco pesado y por eso tarda en pasar la diapositiva. Bueno, ahí creo que ya se pasaron de más. Regreso. Y bueno, bajo la tutoría del doctor Fernando López Casillas, en el Instituto de Fisiología Celular, fue que hicimos estas construcciones adenovirales de todos estos adenovirus. Y el método que seguimos fue publicado por He y colaboradores en 1998. Y bueno, rápidamente les platico que este consistió en tener dos vectores, dos plásmidos, uno de 9,000 pares de bases y otro como de 30,000 pares de bases, denominado adeno-ISI. En este pequeñito se introdujo el gen, el cDNA de lo que nosotros queríamos expresar, y por recombinación homóloga en bacterias E. coli BJ5183, que tienen las recombinasas necesarias para hacer la recombinación, surgió un vector grande que ya contenía nuestro gen favorito, aquí your favorite gene, y el GFP como proteína reportera, la proteína verde fluorescente. Y entonces, una vez que teníamos nuestra construcción, lo que hicimos fue linearizar con enzimas de restricción, con PAC, y después transfectamos en células 293. Estas células son capaces de poder replicar el virus en ellas, debido a que ellas tienen los genes E1 y E3, a los cuales son deficientes los adenovirus. Entonces, cuando queríamos obtener mucho virus, teníamos que infectar las células 293. Y obtuvimos dos viriones, y estos los purificamos con gradientes de cloruro de cesio, los titulamos y verificamos su actividad biológica. Aparte de los adenovirus que yo construí en fisiología celular, también nos fueron donados otros adenovirus que también utilizamos en tuberculosis, y fueron donados por las doctoras Marta Carretero y Marcela del Río de la Universidad Complutense de Madrid. Fueron las capelicidinas y la beta-defensina,
que son péptidos antimicrobianos, y por el doctor Susing nos donó el adenovirus que expresa el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos, además del adenovirus que sobreexpresa interleucina 12. Una vez que ya teníamos nuestros adenovirus, como les mencionaba, nuestro objetivo era cortar tiempos de tratamiento. Entonces utilizamos el modelo que el doctor Hernández Pando, jefe de la sección de patología experimental, reportó en 1996. En base a este modelo de tuberculosis es que hemos probado estos adenovirus para ver si funcionan o no. Las cepas que utilizamos en los trabajos fueron como drogosensibles, H37RB y la Beijing 1000, y como cepa drogoresistente que utilizamos es la CIVIL 99 o simplemente MDR. Entonces, rápidamente les voy a platicar en qué consiste el modelo de tuberculosis pulmonar, y utiliza ratones BARC machos de 6 a 8 semanas, a las cuales se les introduce por vía intratraqueal 250,000 bacterias vivas y virulentas de Mycobacterium tuberculosis, y se sacrifican a estos tiempos, 1, 3, 7, 14, 21, 28, 60 y 120 días, y con los pulmones lo que se hace es determinar la carga bacteriana, hacer PCR en tiempo real, inmunohistoquímicas, ELISAs y morfometría. En estas gráficas lo que podemos observar es que una vez que se les inocula a los ratones las micobacterias, la carga bacteriana va incrementando conforme avanza el tiempo, y por lo tanto la sobrevida va disminuyendo. Los ratones fallecen por una neumonía extensa. Aquí podemos ver en estas micrografías, al principio hay simplemente un infiltrado inflamatorio leve. En el día 14 hay una gran formación de granulomas, que es esta gráfica, empiezan a haber granulomas. En nuestro modelo, granulomas grandes significa que hay una buena contención de la micobacteria. Granulomas pequeños, eso significa que la infección no se está controlando. Y la neumonía, que es lo que mata a los ratoncitos, se ve en los paneles de abajo y en esta gráfica cómo va incrementando. La respuesta inmune de nuestro modelo es muy, muy importante porque debido a que la conocíamos, podíamos saber cuáles eran los genes que nos convenía sobreexpresar en los adenovirus. Y bueno, les platico rápidamente. El primer mes después de la infección le llamamos fase temprana, en donde es un tiempo en el que el ratón puede controlar perfectamente la infección. Y es debido a la presencia de linfocitos de tipo TH1, productores de interleucina 2 e interferón gamma, y de macrófagos activados M1, productores de INOS, interleucina 1 beta, TNF y beta defensina. Entonces, en esta primera mes hay poca cantidad de bacterias y formación de granulomas grandes. Pero ¿qué pasa después del día 28? Inicia la fase progresiva, y en esta fase hay una presencia de ambos linfocitos TH1 y TH2, pero hay un predominio de los TH2, productores de interleucina 4 e interleucina 10. Esto va a hacer que la respuesta de macrófagos se desactive, y por lo tanto estos macrófagos ya no van a producir citocinas que protejan, van a producir citocinas antiinflamatorias que por micobacterias, por lo cual encontramos una gran carga bacteriana, encontramos necrosis, fibrosis y mucha neumonía, que es lo que lleva a la muerte a los ratones. Bueno, ahora les voy a ir platicando de los modelos que utilizamos para probar los adenovirus. El primer modelo que utilizamos lo llamamos modelo de fase crónica, y en este modelo consistió en que los ratones BARC se les administró las micobacterias, ya sea MDR o la H37. Esperamos 2 meses a que ya estuvieran enfermos y les administramos el virus. También vía intratraqueal, y siempre administramos el virus que llevaba el transgen y el virus que iba vacío.
le llamamos GFP o simplemente el virus vacío. Sacrificamos a diferentes tiempos, obtuvimos los pulmones y con ellos determinamos por PCR cuantitativo las diferentes citocinas, inmunohistoquímica en parafina, determinamos carga bacteriana para saber cómo iba el tratamiento, la sobrevida y se hizo morfometría determinando el porcentaje de neumonía y el tamaño de los granulomas y también el número de granulomas en algunos de los papers. Otro modelo que también utilizamos fue el de fase aguda y en este los adenovirus se utilizaban como profilácticos, es decir, antes de infectar con tuberculosis, dimos una sola administración del adenovirus, se infectó con tuberculosis, se sacrificó a diferentes tiempos, se obtuvieron los pulmones y nuevamente se hizo QPCR, inmunohistoquímica, determinación de UFCs, sobrevida y morfometría. Otro modelo que utilizamos es un modelo parecido a la latencia. Ya les explicaba en la introducción la importancia que tiene la latencia y que una tercera parte de la población está infectada. Entonces, no podíamos dejarlo pasar y utilizamos ratones híbridos C57BL DBA2 y estas ratoncitas se les administró 4000 UFCs. Esperamos 7 meses y después de esos 7 meses se les administró los adenovirus que llevaban el transgen y por supuesto nuestro grupo control, el adenovirus vacío. Se les dio en el agua de bebida a los ratoncitos corticosterona, es un inmunosupresor, y después se hizo 2 sacrificios en el día 30 y en el día 60. Se obtuvieron los pulmones y nuevamente evaluamos citocinas por PCR cuantitativo, inmunohistoquímica, UFCs y morfometría. Y por último, utilizamos el modelo de convivencia. Este modelo imita a lo que sucede, por ejemplo, en las cárceles o en los lugares donde están personas conviviendo con una persona con tuberculosis o en asilos de ancianos, que a veces uno de ellos ya tiene tuberculosis y puede contagiar a los demás. Entonces, pensando en lo que ocurre en los humanos, se diseñó este modelo de convivencia en el cual tenemos un grupo de ratones en el cual se les administra un día antes el adenovirus antes de la convivencia con los ratones enfermos, otro grupo de ratones eh, que se les da el tratamiento con o sin isoniazida y otro grupo de ratones con el adenovirus vacío. Y se ponen a convivir con ratones ya enfermos y en la misma caja están 5 enfermos y 5 sanos. Eh, Después de un mes se hace el sacrificio de los sanos, bueno, de los supuestamente sanos con tratamiento. Muchas veces los que estaban enfermos pues se murieron en el camino y se obtienen los pulmones y de nuevo se hace inmunohistoquímica, se determina la carga bacteriana y se evalúa la sobrevida. Y bueno, el primer artículo que salió ya de terapia génica fue utilizando el interferón gamma. Y bueno, se utilizó el interferón gamma porque tiene la capacidad, aumenta la capacidad citotóxica y fagocítica de los macrófagos, induce la expresión de moléculas del MHC clase 1 y clase 2 en células dendríticas y células presentadoras de antígeno, aumenta el desarrollo y diferenciación de los linfocitos de tipo Th1 e induce la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces teníamos que ocuparlo. Y lo que encontramos, esta fue la primera vez que se había administrado a unos ratones y encontramos que había un infiltrado muy leve en el pulmón y en el hígado. Y bueno, aquí les muestro una inmunohistoquímica utilizando anticuerpos contra el adenovirus y vemos como las células del epitelio bronquial están teñidas en café y todas están sobreexpresando interferón gamma. Entonces esa fue la primera vez, nos pusimos muy contentos porque pues ya habíamos logrado el objetivo. Y aquí les muestro unas gráficas de carga bacteriana. En barras negras muestro los ratones que recibieron el adenovirus con interferón gamma y en barras blancas con el adenovirus vacío.
Y pueden ustedes observar cómo en el día 14, después de 14 días de haber recibido una sola dosis de adenovirus, la carga bacteriana prácticamente desaparece. En el día 30, 60, sí incrementa, pero con respecto al control, pues se mantiene disminuido. Esto es con relación a la carga bacteriana. Con relación al porcentaje de neumonía, pues también encontramos una disminución en aquellos ratones que recibieron el adenovirus con interferón gamma, y bueno, eso ocurrió de manera significativa en el día 14 y en el día 60. Con respecto al tamaño de los granulomas, también encontramos granulomas grandes en el día 14, en el 30 y en el 60. ¿Qué pasó cuando lo mezclamos con antibióticos? Entonces, aquí son 4 barras de diferentes tonalidades. La negra, igual, son los ratones que recibieron el adenovirus con interferón gamma. La que es blanca, pues es el adenovirus vacío. La de las diagonales es adenovirus con antibióticos. Y la de puntitos es solo con antibióticos. Y aquí estamos viendo cómo el tratamiento combinado está disminuyendo aún más la carga bacteriana en 14 días. Entonces ahí pues finalmente logramos nuestro objetivo de disminuir el tiempo de tratamiento cuando se administra junto con una sola dosis de adenovirus. Y bueno, en general se mantuvo disminuida a través del tiempo. Y de hecho, solo con una sola dosis de interferón gamma se logró reducir la carga bacteriana. Y con respecto a la neumonía, pues encontramos poca neumonía en los grupos tratados con el interferón gamma, con el adenovirus que expresa interferón gamma y con la combinación, tanto al día 14 como en el día 60. Y los granulomas, pues sí incrementaron, y bueno, eso nos habla de un control de la infección. El segundo adenovirus que probamos fue probado por Alex. Alex hizo la maestría con nosotros y después hizo el doctorado. Él utilizó el adenovirus que expresa el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos, y este tiene propiedades muy importantes como la diferenciación y proliferación y activación de linfocitos T, citotóxicos, TH1 y células dendríticas, aumenta el número de células presentadoras de antígeno y producción de interleucina 12 e interferón gamma. Y de hecho ya se sabía que los ratones knockout para este factor pues eran susceptibles para Mycobacterium tuberculosis y no podían producir buenos granulomas, grandes granulomas. Entonces lo que encontramos muy novedoso con el trabajo de Alex fue que cuando se administra el adenovirus que lleva el transgen del factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos, adelanta la presencia de células dendríticas en nuestro modelo. Entonces, en el día 7 ya aparecen estas células cuando normalmente aparecen en el día 21. Entonces, ya con este resultado podemos eh, sabíamos que les iba a ir muy bien a los ratones. Entonces, aquí les muestro una gráfica de carga bacteriana en donde se puede observar igual en barras negras son los que recibieron el adenovirus con el transgen y en barras blancas el adenovirus vacío. Entonces pueden observar como a partir del día 14 en esta gráfica en la A, cómo hay una disminución en la carga bacteriana con respecto al control y esta se mantiene a lo largo de toda la infección. Con respecto a la neumonía, a partir del día 21 también hay muy poca neumonía y eso se puede observar aquí. Este es un corte de un ratón con el adenovirus vacío y este es con el adenovirus que lleva el transgen del factor estimulante de crecimiento. El número de granulomas en los ratones que recibieron el adenovirus con GM tiene muchos más granulomas que los que recibieron el adenovirus vacío. Y el área de los granulomas también es mucho mayor. Como pueden observar en estas micrografías, pues son granulomas grandes, bien definidos, y pues ahí está contenida la micobacteria.
También se utilizó en el modelo de convivencia y encontramos que el adenovirus funciona tan bien como la isoniazida, tanto en ratones que se pusieron a convivir con infectados con H37 y con esta cepa Beijing 1000. Entonces, pues funcionó bastante bien también en la convivencia, en el modelo de convivencia y también en el modelo parecido a latencia. Entonces, aquellos ratones que recibieron el adenovirus con el transgen tienen poca carga bacteriana. Perdón, aquí de hecho no se ve nada porque tenía muy poquita carga bacteriana y muy poquita neumonía. En- ya después en el doctorado, Alex lo probó, pero con el sistema crónico. Y en este caso, igual, las barras negras es los ratones que recibieron el tratamiento con el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos. Y aquí metió dos grupos controles, el que es el adenovirus vacío, que es la barra blanca, y la gris, que es simplemente PBS. Y como podemos observar, en el día 15 pues ya hay una disminución en la carga bacteriana que se mantiene en el día 30 y bueno, para el día 60 se incrementaron todas, pero el que recibió el transgen sigue disminuida. Para la neumonía, igual fue hasta el día 15 en donde hubo diferencias significativas con respecto a los controles y en el día 30 lo mismo. Entonces, estas son micrografías de los que recibieron el adenovirus con el transgen y estos con el adenovirus vacío o solo con PBS en el día 15 y en el día 30. Además de probar el GM, utilizamos el adenovirus de interleucina 12 y lo utilizamos porque sabemos que interleucina 12 convierte las células T inmaduras a células T efectoras, que induce migración de células dendríticas, inhibe citocinas antiinflamatorias y es un factor para desarrollar respuestas de tipo TH1, que son las que nos convienen en tuberculosis. Y entonces encontramos nuevamente en puntos negros, en cuadros negros, están los ratones que recibieron el adenovirus con interleucina 12 y los que están círculos vacíos son los que recibieron el adenovirus vacío. Y como podemos ver en esta gráfica de carga bacteriana, pues tienen muy poca carga bacteriana cuando se les administró un día antes de infectar. La neumonía, lo mismo, tenemos neumonía, pero sí disminuida con respecto al control. Y como podemos observar en esta gráfica que se evidencian las citocinas, pues esta es interferón gamma, TNF-alfa, hay picos en el día 14 de TNF también y de IMUS. Entonces, esto nos indica que interleucina 12 pues está presente, pero está desarrollando o desencadenando que se presenten otras citocinas y todas ellas en conjunto hacen una cascada para poder controlar la infección. Entonces, eso fue lo que encontramos con IL-12. También se probó en la fase crónica y vimos que tiene un efecto terapéutico, pero lo observamos solo hasta el día 60 y la verdad que aquí sí nos costó más trabajo que otros vectores porque por intratraqueal no funcionó, así es que tuvimos que dar 4 dosis intranasales a los ratones. Ese fue el único experimento que por vía intratraqueal no nos funcionó, así que tuvimos que modificar la vía de administración. Y eh, también en el modelo de convivencia utilizamos este adenovirus y como ven, pues ya no encontramos bacterias, es decir, el adenovirus de interleucina 12 previene la infección contra una cepa que se llama B1000, es la Beijing. Otro adenovirus que utilizamos es la osteopontina y este es el trabajo de doctorado de Suhei. La osteopontina está involucrada en la biomineralización, en la cicatrización de heridas e inflamación, induce quimiotaxis y maduración de las células dendríticas, activa y promueve las células T hacia la respuesta TH1. Y por eso fue que lo escogimos y lo sobreexpresamos en un transgen con adenovirus. Y bueno, esos son resultados de ratones infectados con MDR
Y aquí en blanco se observan los ratones que recibieron el adenovirus con osteopontina, los que recibían simplemente la solución salina y el adenovirus con GFP o adenovirus vacío. Y en esta gráfica de carga bacteriana, como podemos observar, aquellos ratones que recibieron el adenovirus con osteopontina, pues tienen disminuida la carga bacteriana con respecto al control. Con respecto a la neumonía, pues también tienen poca neumonía, y con respecto a granulomas, pues aquí hubo una diferencia significativa con respecto a los controles en el día 14. Entonces, pues con muy buenos resultados se tituló SUGEI. Otro alumno de doctorado, Octavio Ramos, utilizó los péptidos antimicrobianos para sobreexpresarlos. Esos son los que nos donaron las doctoras de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, los péptidos antimicrobianos son péptidos catiónicos que forman poros dentro de las membranas de los microorganismos, provocándoles lisis. Son quimiotácticos, regulan respuesta inmune, y el aumento de estos niveles de los PAMs se mantienen durante la micobacteria en latencia. Eh, Estos péptidos antimicrobianos, como ya les mencionaba, tienen carga positiva, eh, interaccionan con los fosfolípidos, se unen a la membrana bacteriana, se insertan dentro de la membrana y forman un poro, y ahí es donde hacen la lisis de las bacterias. De hecho, aquí les traigo una micrografía en donde se forman los poros cuando se utiliza K9, que son otros péptidos antimicrobianos, pero se evidencia cómo se forman los poros y cómo se rompen las membranas de la micobacteria. Entonces, estos adenovirus se utilizaron también en nuestro modelo de tuberculosis, y lo que hizo Octavio fue eh, administrar los péptidos antimicrobianos. Esta es una catelicidina y esta es una beta-defensina. Este es el adenovirus vacío, solución salina, y lo mismo pero en combinación con antibióticos. Fueron los diferentes tiempos a los que sacrificó. Y estas gráficas muestran la sobrevida de los ratones que fueron tratados, infectados con H37 y tratados con los péptidos antimicrobianos que les menciono. Y como pueden observar, pues también hay una disminución en la carga bacteriana, tanto en el día 28 como en el día 60, con respecto a los controles. Esto es con H37. Y aquí, esta es una gráfica de neumonía y esta es de granulomas. Entonces, reducen la neumonía mucho más en el día 60, y los granulomas se observan más grandes en aquellos ratoncitos que recibieron los adenovirus con los péptidos antimicrobianos. Y aquí les muestro unas micrografías de los pulmones. Como pueden observar, los ratones que reciben solución salina o el vector vacío, pues tienen más áreas neumónicas, se ven más oscuro. En cambio, los que reciben los péptidos antimicrobianos, pues sí tienen parches de neumonía, pero son menores. Con la cepa MDR volvió a hacer lo mismo Octavio, y con los mismos resultados: disminución en la carga bacteriana, disminución en la neumonía y aumento en el tamaño de los granulomas. Hizo la combinación con los antibióticos administrando vía oral, más los adenovirus con péptidos antimicrobianos, y de nuevo encuentra reducción en el tiempo de tratamiento, tanto en carga bacteriana, que son estas dos, como en la neumonía. Después, ya como último trabajo de parte del doctorado de Octavio, utilizó también estos péptidos
de estos adenovirus que sobreexpresan péptidos antimicrobianos y ese de TNF en el modelo de latencia, parecido a latencia. Y lo que encontró en carga bacteriana es que el TNF es el que reduce más, reduce de manera más eficaz la carga bacteriana, pero también la beta-defensina y el LL37 disminuyen la carga bacteriana con respecto a los controles. El área afectada por neumonía también está disminuida en los que recibieron los adenovirus que sobreexpresan los PAMS y el TNF, y el área de granulomas se observan solamente el TNF, es que es el que incrementó el área de granulomas. Y ya por último está esta micrografía en donde se observan pues cómo se forman los granulomas, hay poca neumonía con respecto al adenovirus vacío, en donde toda esta zona roja es la neumonía que presentan los ratoncitos y pues les va mal. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Este es el grupo que actualmente conformamos el Laboratorio de Patología Experimental. El doctor Hernández Pando, como les mencionaba, es el fundador del modelo de tuberculosis. Él es el jefe de la sección. El doctor Jorge Barrios, que coordina la parte del bioterio en el ABCL3. Yo coordino la parte en el BCL3, y nuestros estudiantes, que son de la Facultad de Química, de la UAM y de la Facultad de Ciencias. Y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Dulce. Muy interesante tu presentación. Muchas felicidades de esos trabajos extraordinarios que han realizado todos ustedes. Tenemos algunas preguntas. Muy bien. ¿Hay estudios de este tratamiento en humanos? Y de ser así o de no ser así, ¿a corto plazo podrían ser utilizados? Bueno, en tuberculosis no hay ningún estudio. Se han reportado hay muchos estudios de terapia génica en cáncer, por ejemplo, eh, pero en tuberculosis, pues ninguno todavía. Y pues en nuestro país nos falta infraestructura para poder tener pues plantas que construyan, más bien que produzcan en grandes cantidades los adenovirus, pero después de lo que ocurrió con la pandemia, creo que estamos más cerca de llegar a ellos, porque como saben, pues varias vacunas que, que fueron construidas para tratar el COVID, la base son los adenovirus. Entonces, de hecho, muchos de nosotros ya hemos recibido esa vacuna y no nos ha pasado nada. Entonces, estamos más cerca de poder utilizarlos, y creo que la pandemia ayudó a demostrar que los adenovirus son vectores de transferencia que tienen muchas virtudes y que pueden ser utilizados en otras enfermedades. Entonces, yo espero que ya no estemos tan lejos de aplicarlos, pero la verdad que en México, pues sí, ustedes saben que falta patrocinio, falta ayuda para que esto que nosotros hacemos en investigación, pues en algún momento pudiera llegar al ser humano, ¿no? Pero pues creo que definitivamente, como ustedes ven los resultados, tiene un gran camino que yo creo que sí podría funcionar perfectamente en los humanos, aunque tendrían que verse algunas, qué dosis y todo eso, pero bueno, a través de las fases que conlleva un ensayo clínico, creo que se podría aplicar sin ningún problema. Pregunta. En los distintos modelos que nos presentaste, eh, se hizo un cóctel de los adenovirus, es decir, de adenovirus con las diferentes citoquinas, o fue por separado. Si fue por separado, ¿alguno de esos adenovirus funcionó mejor para cierto modelo? Eh, Son preguntas muy interesantes. De hecho, estamos planteando próximamente
hacer mezclas de adenovirus. No lo hicimos, todo lo hicimos por separado, pero sí hemos pensado, por ejemplo, utilizar el interferón gamma con el de TNF, y sí tenemos varias combinaciones propuestas para que puedan tener un mejor resultado, pero no lo hemos hecho. De hecho, esta pues es una línea de investigación que inició en el 99, y bueno, después de 24 años seguimos trabajando con ella, pero no hemos hecho las mezclas. Sí queremos hacerlo, y pues como pueden ver, por ejemplo, el último que les mostré, el de TNF, funciona bastante bien en latencia, en el modelo de fase crónica, el de interferón gamma, y yo creo que el que mejor nos ha resultado es el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos en todos los modelos, en convivencia, en latencia y en fase crónica. De verdad, ese yo creo que ha sido el que ha tenido más éxito, y por eso también salieron varios artículos de ese adenovirus, porque funcionó bastante bien. Otra pregunta. Los Sí. adenovirus son muy inmunogénicos. ¿Cómo se evita que se forme una respuesta contra dichos adenovirus? Sí, de hecho, en todos nuestros experimentos, excepto en uno, pero en todos se dio una sola dosis de adenovirus. Y es que sí, los adenovirus son muy inmunogénicos porque tienen muchas proteínas, como les mencionaba, en su cápside. Entonces, la administración es única. Solamente en el adenovirus de interleucina 12 fue que lo administramos 4 veces por vía intranasal. Entonces, la verdad que no determinamos los anticuerpos que hubieran neutralizantes contra nuestro adenovirus, pero seguramente ya habíamos despertado después de la segunda, tercera y cuarta dosis, seguramente ya habían anticuerpos circulantes. Pero sí, esa es otra ventaja, que solamente se les da una sola dosis, porque sí son muy inmunogénicos. Aunque Ok, también estos adenovirus que les presenté son de la primera generación. Actualmente ya existen unos adenovirus que se llaman godless, es decir, que solamente es el puro cascarón. Ya no tienen toda esa cápside, los hexámeros, los pentámeros, ya no codifican para ellos. Simplemente es el puro cascarón, y estos adenovirus de última generación, llamados godless, podrían ser utilizados, por ejemplo, para humanos, y evitar que se desencadene respuestas inmunológicas, y pues este sería el uso, usar los godless. ok. Otra pregunta. Esto sería como para nuevamente retomar y resumir, ponernos en el contexto. Los adenovirus hacen que se sintetice la citocina. Al administrar estos adenovirus, lo que ocasionan es que células pues, del huésped sinteticen esta citocina. ¿Así es? Sí, así es. De hecho, otra ventaja de lo que tienen los adenovirus es que la expresión es transitoria, es decir, se expresa una sola vez, y a lo mejor al día 7, al día 14 todavía está el pico de interferón gamma, pero después desaparece. No es que siempre toda la vida esté. Entonces, simplemente con ese poquito interferón gamma que se está expresando en el día 7 y en el día 14 es suficiente para poder controlar la infección. Entonces, esta es una gran ventaja de los adenovirus, porque existen otros virus que se han utilizado en terapia génica, como los retrovirus, como los lentivirus, como los adenovirus asociados a adenovirus, pero por ejemplo, el retrovirus se puede integrar en el genoma de la célula. En cambio, este adenovirus que yo utilicé no se integra al genoma. Esa es una gran ventaja. O sea, no podría causar cáncer, por ejemplo, porque no se integra, simplemente se queda ahí como un episoma, eh, se transcribe, hay proteína, en este caso interferón gamma o la que sea, hay un pico de interferón gamma en el día 7, en el día 14, y se acabó. Las células eliminan
y ahí ya no quedó ningún rastro del adenovirus. Y creo que por eso fue que lo escogimos, por estas ventajas que tiene, que es transitoria su expresión y que se elimina, no se integra al genoma del huésped. Ok, muchas gracias. Una pregunta. Claro. ¿Qué tan replicable es este tipo de tratamiento en otro tipo de infecciones? Sí, es muy útil. De hecho, yo les he ofrecido siempre mis adenovirus en otras enfermedades, por ejemplo, en enfermedades con patógenos intracelulares como parásitos, pueden utilizarse o en enfermedades que se requiera para su control una respuesta proinflamatoria como la de la tuberculosis. Entonces, sí se pueden utilizar en otras enfermedades y nosotros los tenemos congelados en el ultracongelador y bueno, lo que hay que hacer es hacer la replicación en estas células 293 que de hecho también tenemos, y pueden ser útiles en muchas enfermedades, pero sobre todo las que se requiera que haya una respuesta proinflamatoria. Y sí, con mucho gusto me pueden contactar. Aquí está mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna idea, con mucho gusto tenemos todos los adenovirus que puedan ser utilizados en diferentes enfermedades. Muchas gracias, Dulce. Con esto No, finalizamos la sesión del día de hoy. De verdad, muchas gracias por tu participación. Fue un tema bastante interesante. Y no, pues no me queda más que nada agradecerle a todos nuestros socios que estuvieron presentes en esta sesión. Eh, muchísimas gracias. y